Bueno, ahora vamos a hablar sobre el filtro, perdón, el filtro tipo con fijador, que es un diodo Zener, ¿no? El diodo Zener, como ya sabemos, el diodo Zener, cuando la corriente entra por su parte así, ¿no? Este es el diodo que está de positivo a negativo. Cuando la corriente entra por la parte positiva, este genera un voltaje fijado, ¿no? Un voltaje que siempre va a ser el mismo, pero lo que va a cambiar es la corriente que sale por acá, ¿no? Eh, Mayormente estos diodos Zener son usados o implementados, pero a gran escala, en reguladores fijos o reguladores variables, que lo vamos a ver en el próximo video, que ya son circuitos integrados, por ejemplo el 78XX. Este XX, por ejemplo, si es 0,5 es el voltaje de salida, ¿no? Para el caso del fijo, ¿no? Y para el caso de variable ya hay otros tipos, que está el LM317, ¿no? Que tiene del 1.25 al 37, 38 voltios. Entonces, hay diferentes tipos, pero dentro de estos circuitos integrados hay varios Zener y también transistores, ¿no? Que se verá más adelante. Ya, acá va a haber una corriente, ¿no? Acá hay una corriente IDC, acá hay una corriente, perdón, acá hay una corriente Zener, la que va a pasar por el Zener, una corriente y DC le llamamos, que va a ser la sumatoria de estas dos, que esta es la corriente L que va a pasar por acá, ¿no? Bueno, empezamos a resolver. Lo primero que vamos a hacer es hallar esta corriente. Tenemos potencia, tenemos voltaje, entonces lo primero que hallamos va a ser hallando la IZ, ¿ok? Esa IZ sabemos que es potencia Z, que es un cuarto, ¿no? Cada un cuarto de vatio, por voltaje Zener, por la intensidad, ¿no? O hay otras formas, ¿no? Que puede ser voltaje Zener al cuadrado entre la resistencia, pero en este caso no, pues no. Aplicando esto sería 7.6 entre un cuarto por 1Z. Entonces, 1Z, el valor de 1Z sale 0.032 amperios. ¿Ok? Tenemos este valor. Ahora, hallamos la potencia en este lugar, en R2, ¿no? La potencia hallando la corriente. Hallando IL. Como es paralelo, sabemos que acá es igual, acá va a ser igual. Entonces el voltaje, o sea, el voltaje acá va a ser VZ, o sea, va a ser 7.6, ¿no? Entonces la potencia en RL2 o en R2 es igual al voltaje Z o el voltaje sub 0, ¿no? Como lo quieren llamar, por IL, ¿no? Y sería 7.6 por IL es igual a 10 watts, ¿no? Entonces acá no va a salir IL es igual a 1.31 amperios. ¿Ok? Acá va a salir. Bueno, este valor que sale acá, que es 1.31, ya. Acá ya cargó este valor, ¿no? Ya lo dijimos igual. Ahora, hay que acordarnos que en esta parte, voy a dibujarlo con rojo, en esta parte hay un voltaje A. Este voltaje A no va a ser el mismo que este voltaje, porque acá acuérdense que hay un divisor del voltaje. Acá se va a dividir el voltaje y acá también, entonces no se va a poder, no es igual. Hay que recordar la parte 2, que el voltaje A es igual a la amplitud, o sea, el voltaje pico menos el voltaje rizado entre 2. ¿Ok? Y el voltaje de rizado, ya sabemos que es el voltaje rizado. El voltaje rizado viene a ser igual a IDC. O sea, IDC va a ser esta corriente, la corriente que viene de acá, pues. Este es IDC también. ¿Ok? IDC, que es esta, eh, multiplicado, no, perdón, dividido entre 2 FC. ¿Ok? Ya, pero sabemos cuánto vale la capacitancia y la frecuencia. La frecuencia mayormente es en 60 Hz, si hablamos acá de estos países, 60 Hz. Si te dicen 50 Hz, bueno, lo que tienes que cambiarlo, como en Europa creo. Y es 220 voltios. Este es un transformador, ¿no? Pero ya nos dan transformado un valor RMS a 9 voltios. Entonces, este va a ser nuestro valor RMS, ¿no? Y a pico, bueno, lo multiplicamos el 9 por raíz de 2. Ya, ¿ok?
Acá es IDC sobre 2 por 60 por 4000, ¿no? 4000 por 10 al menos 6. ¿Y esto cuánto sale? Bueno, esto, aquí está. Este valor va a salir 2 por 60 por 1, 2, 3 por 10 a la menos 6. Este valor sale 2.8. IDC. ¿Ok? Esto lo reemplazamos acá, pues. Sería el valor A. El valor pico, bueno, 9 por raíz de 2, ¿no? Ya lo hablamos hace rato. Luego, esto lo reemplazamos acá. Esto lo vamos a reemplazar acá y lo vamos a dividir entre 2. Sería 1.04 IDC. Listo. Ahora, hay que recordar algo, ¿no? Ya el valor IDC, ¿cuánto vale? Acuérdense que IDC es igual a que a IL más IZ. Y ya sabemos estos valores. Entonces, IDC, voltaje A, es igual a 9 raíz de 2 menos, ya, IDC sería la suma de ambos, este más este. ¿Y cuánto es la suma? 0.032 más 1.31, 1.30, ya, aquí está. Y ahí vamos a sacar ya ese valor, que va a ser el valor DC, porque acuérdense que en un capacitor es así, y este es el voltaje DC, ¿no? Que estamos hallando es la resta, porque aquí hay un voltaje de rizado, que es así, ¿no? Supongamos que es así. Este voltaje de rizado, y este es la amplitud. Entonces nosotros queremos hallar acá el voltaje DC, o sea, el VA, que viene a ser el... Yo le he puesto como BC, pero va a ser el voltaje de acá a acá, pues de salida. Entonces ese voltaje es igual al total menos... ¿Por qué BR? ¿Por qué el voltaje rizado entre 2? Porque si se dan cuenta, cuando tomamos el voltaje promedio, lo estamos tomando en el medio de la parte del voltaje rizado. Entonces esta parte es la mitad y esta parte es la mitad. Entonces a la le estás restando esta partecita, ¿no? Y queda. Entonces vamos a hacer esto. BA es igual a 9 puntos, sería 12.72 menos, ya la multiplicación, ya multiplicando esto, sería 1.2 y el voltaje a 11.32. Acuérdense que ese voltaje es DC, ¿ah? Este no es el voltaje, o sea, es voltaje acá, pero en DC, Ya, ya hemos hallado este voltaje, voy a poner en rojo, voltaje, ajá. Ahora nos están pidiendo hallar esta resistencia. Okay, pero esta resistencia nosotros podemos hallar por ley de Ohm. Podemos sacar la tensión de acá y la IL ya sabemos. La IL la suma esto, pues, ¿no? Sale 1.3, 31, no, 342, ¿no? Amperios. Y sacamos esta R, que viene a ser R entre voltaje en R1 sobre la IDC, ¿no? Y este voltaje, como se dan cuenta, acá hay un nodo y acá hay otro nodo. Este nodo te bota un voltaje de 7.6 y este nodo te bota otro voltaje que viene a ser que viene a ser el que hemos hallado acá. Entonces la solución viene a ser la siguiente: R1 es igual a la resta de ambos nodos, de este nodo, porque va de acá a acá, pues, y es la resta de este menos este. Sería BADC, lo que hemos hallado arribita, esta, menos B sub 0 o B sub Z, ¿no? Entre IDC. Lo cual reemplazando sería así, 7.6, ¿no? El voltaje Zener y el voltaje que hemos allá arribita. Esto entre la suma de ambas corrientes y esto sale este valor. Entonces R1 es 2.77 ohmios, ¿no? Para esta solución. Bueno, en el siguiente video vamos a hablar sobre fuentes reguladas con circuitos integrados, la fija y variable.